En realidad no hay temas en Photoshop que se puedan calificar como muy novedosos y únicos, porque la mayoría de los que hacemos tutoriales, más o menos de alguna forma conocemos también los temas o los procesos que realizan otros autores. De todas maneras, cada uno tiene su modo particular de explicar y mostrar, y las preferencias de los suscriptores obviamente se inclinarán por uno u otro. Es por eso que voy a mostrarles un proceso que, como digo, no es novedad, aunque con cada versión nueva de Photoshop, de alguna forma, si no cambian, al menos mejoran en cuanto a su procedimiento. En este caso les voy a mostrar cómo cambiar la apariencia de una figura o de una cara, como en este caso. Eso no significa que nosotros vayamos a calificar de bonita o no bonita una figura, sino que simplemente lo que vamos a hacer es modificarla. Si tuviéramos al lado nuestro a la dueña de la imagen, probablemente nos diría qué le gustaría que se modificara en este caso en su cara. Pero como yo no la tengo, por lo menos yo, voy a hacer simplemente una modificación que, ya les digo, dependerá de mi gusto, sin que eso signifique que estoy juzgando el original. Bien, en primer término vamos a duplicar esta capa. Es muy conveniente duplicarla por varias razones. Hacemos control J, tenemos duplicada la capa y momentáneamente deshabilitamos el ojito de la original, porque vamos a trabajar exclusivamente con esto. Lo vamos a hacer por dos razones, como decía, y una es para que veamos el resultado final pudiendo compararla con el original. Y en segundo lugar es porque si no nos dejara satisfecho el resultado de lo que hemos hecho, volviéramos al original eliminando la capa esa. Bien, de toda esta conversación se trata de un filtro que no es exclusivo de esta versión de Photoshop, obviamente ya viene hace rato apareciendo, y que es el filtro licuar. Acá tenemos abierto el filtro licuar y fíjense que acá hay un montón de herramientas. En primer lugar, para achicar o agrandar las herramientas, desde acá el tamaño del pincel es bastante complicado porque es muy sensible. Entonces si nosotros hacemos clic acá con esta barrita podemos modificar, pero si tocamos un poquito varía demasiado, fíjense, de manera que la forma más simple de modificar el tamaño es apretar la tecla control y la tecla paréntesis o corchete. Si tocamos el de la izquierda achicamos, y tocamos siempre manteniendo presionado control, ¿no? Que conviene apretar el control que está al lado derecho, porque está al lado de esas teclas. Nos resulta mucho más fácil. Con una sola mano es posible hacer eso. Y así aumentamos. Eso veremos de acuerdo a la conveniencia de lo que queremos utilizar acá. Bien, lo que vamos a hacer acá, en primer lugar, vamos a... antes de eso, fíjense que acá tenemos una marquita donde dice modo avanzado. Fíjense las herramientas que tenemos en el modo avanzado. Miren acá nada más que yo voy a deshabilitar la casilla y fíjense lo que pasa. Disminuyen mucho las herramientas. Por eso es conveniente trabajar en el modo avanzado, porque como lo que yo voy a mostrarles ahora, necesito de herramientas que no aparecen en este modo. Así que vuelvo a cliquear en la casilla y miren cómo aumentaron de nuevo las herramientas. Fundamentalmente las herramientas que aparecen
son estas dos de las que nos resultan más útiles, que son la herramienta de descongelar máscara y la herramienta de congelar máscara. Eso significa que para que nosotros hagamos una modificación tenemos que tener mucho cuidado, porque en primer lugar a pinceles más chicos las modificaciones se producen muy puntualmente. Fíjense, si nosotros tenemos un pincel muy grande, como podría ser este, se hace demasiado la modificación, demasiado notable. De manera que nosotros tenemos que tener cuidado para saber qué vamos a hacer sin afectar todo el resto de la imagen. En este caso, entonces lo que yo voy a hacer es venir a mi pincel de congelar máscara, es decir, que con eso voy a preservar lo que yo no quiero que momentáneamente se modifique. Y voy a empezar a preservar así. Simplemente acá, los ojos, esta parte, bueno, todo lo que está cerca de lo que yo voy a tocar, eso es lo que voy a congelar. Por supuesto, el tamaño, como digo, del pincel dependerá de lo que nosotros querramos. Hay otra alternativa además que es interesante conocer, y es que, como ya les expliqué en otros videotutoriales, hay los plugins y muchas herramientas se manejan, por ejemplo, con nuestra tecla Shift. Yo acá podría ir haciendo a pulso, digamos, a mano limpia, a mano alzada, todo lo que quiero marcar, pero se me facilita mucho más si yo toco la tecla Shift y voy haciendo mi marcación así, porque la hago mucho más precisa. Yo voy exactamente a donde quiero. Bien, en este caso voy a marcar también esto. Acá no necesito la tecla Shift, pero acá sí. Entonces voy a marcar así. Es un poquito suave la herramienta, por eso hay que entrar un poquito a la imagen, no seguir solo el borde de la herramienta, porque, como les digo, es un poco suave. Si nosotros por alguna razón nos pasamos, es muy simple, venimos a la herramienta de descongelar máscara y solo tocamos ahí y ya vemos cómo se va descongelando. Bien, por ahora lo que yo quiero tocar es esta parte, de manera que voy a dejar congelado el resto. Voy a tomar esta herramienta, que es la herramienta que acá dice deformar hacia adelante. No sé por qué dice hacia adelante, porque es para deformar hacia cualquier lugar. Así que yo la voy a tocar, voy a hacerla un poquito más grande para que sea más suave el movimiento de lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es hacerle resaltar un poquito los pómulos, es decir, hundir un poquito esta parte de la cara de la mejilla. Siempre hay que tener cuidado para no hacer demasiado exagerados los efectos, para que parezcan más reales. Como yo he protegido toda la otra parte, no se va a mover exclusivamente eso. Acá también entonces voy a hacer lo mismo, voy a tomar por acá, por el centro más o menos, y voy a afinar un poquito las mejillas. Así, de esa manera, yo lo que hago es resaltar un poquito los pómulos. Bien, creo que esto es suficiente, un poquito más acá, para que no sea exagerado. Yo con esta herramienta puedo borrar lo que no quiero que ya quede marcado. En este caso voy a hacer otra cosa, voy a marcar todo. Ya tengo modificado lo que yo quería, ahora voy a marcar todo esto y voy a desmarcar con esta herramienta nada más que lo que yo querría utilizar ahora. Y entonces lo que voy a hacer es tocar esta parte, apenitas así, que me parece que ya es mucho de todas maneras, así que voy a restituir un poco descongelando la imagen, y con un pincel un poco más chico, voy a congelar un poquito más, porque se me escapó de lo que yo quería realmente
achicar un poquito simplemente, muy poquito, achicar la parte de la nariz. Como digo, no estoy juzgando, es simplemente mostrando cómo es posible hacer una deformación. Acá tenemos una imagen que se llama una herramienta que se llama desinflar y otra herramienta que es para inflar. Obviamente el nombre ya lo dice, así que vamos a tocar la de desinflar para hacer un poquito más chica la nariz, pero vamos a hacer grande para que no sea demasiado puntual esto. Entonces tocamos un poco, así podemos tocar en distintas partes, así, hasta que a nosotros nos parezca que no es muy exagerado esto. Si nosotros quisiéramos en este momento sacar toda la máscara para ver cómo vamos, venimos a este punto donde dice opciones de máscara y acá donde dice ninguna, tocamos y ya salió. Fíjense cómo los pómulos ya se ven más pronunciados y cómo la nariz se ve un poquito más chica. Vamos a volver a congelar y ahora vamos a tocar un poquito la boca. Es una boca bien formada y yo simplemente porque la quiero modificar para hacer jugar, digamos, un poco con la nariz más chica, con el resto de la figura. Así que ahora vengo a la herramienta de nuevo, a la herramienta desinflar. Si yo quisiera hacerla más exagerada, tendría que venir a la herramienta inflar, darle un poco más de tamaño y fíjense cómo se inflaría. Obviamente no es eso lo que yo quiero, así que ustedes ven que yo deshice esto, siempre con control Z se deshace todo, pero también tenemos una opción que si queremos deshacer todo, tenemos acá reconstruir y si tocamos esto se vuelve a reconstruir todo de nuevo. Así también tenemos acá una herramienta pincel que dice pincel reconstruir y lo que nosotros, donde vayamos pasando el pincel, se va a ir haciendo como era el original. Bien, así que voy a venir a mi herramienta de desinflar, esta vez un poco. Y voy a desinflar un poquito la boca. La voy a ir haciendo muy minuciosamente. No voy a angostarla mucho a la boca porque yo pienso que está muy proporcionada a la cara. Podría hacerla un poquito, estirarla un poquito a lo mejor, podría hacerla un poquito hacia arriba como para que pareciera más sonriente, pero vamos a dejarle la expresión, casi la expresión que tiene. Si yo quisiera hacer eso, vendría a mi herramienta de deformar, o sea de estirar, y con eso estiraría un poquito y haría la boca, por ejemplo, un poquito más grande. Bien, hasta acá vamos a ver cómo va. Sacamos la máscara tocando ninguna y ya hemos hecho nuestra pequeña transformación. Ahora vamos a marcar de nuevo la máscara, pero esta vez vamos a ir más arriba. Vamos a ir acá, tapando la nariz porque yo no quiero que se modifique. Vamos a tocar acá, así alrededor de la barbilla y demás, que no se modifique esta parte. Así, y como ya tenemos protegido bastante alrededor de lo que yo quiero, de todas maneras voy a proteger esto, porque lo que quiero hacer es levantar un poquito la barbilla, de manera que vengo a mi herramienta de mover, yo le llamo así de mover nada más simplemente, y agrandando un poquito para que no sea tan puntual como les mostré, levantamos un poquito la barbilla, no mucho, nada tiene que ser muy exagerado. Bien, y vemos a ver qué tal nos quedó. Quedó, digamos, bien, o sea, podría ser más larga, podría no ser más larga. Si yo quisiera ver qué había pasado, simplemente la vuelvo a estirar, ahí, y digo ninguna, y creo que está bien así. Bien. Ahora vamos a tocar la parte de las cejas.
La expresión de los ojos, esos ojos son muy expresivos, la expresión es como un poquito perdón, un poquito de tristeza, digamos. Y las cejas hacen juego, obviamente, con eso. De manera que vamos a venir a nuestra herramienta de máscara, vamos a tocar la parte esta, con cuidado, vamos a tocar también esta parte para que no sea afectada, así, y hasta ahí estamos bien, no necesitamos nada más prácticamente. Y vamos de nuevo a nuestra herramienta de deformar, y lo que vamos a hacer es hacerle un poquito más hacia abajo la ceja, la punta, el extremo de la ceja un poquito hacia abajo, y vamos a estirar un poquito hacia acá, no mucho, así, y un poquito hacia arriba, para darle una expresión que sea menos, como digo, de un poquito de tristeza, sino una expresión, digamos, más firme. Y fíjense que tenemos otra cara. Bien, después alguna modificación la vamos a hacer, ahora ya vamos a ver, dentro ya del mismo Photoshop, fuera del filtro Liquar. Así que vamos a ver en primer lugar cómo nos ha quedado comparando con la anterior. Venimos a OK y ya tenemos nuestra figura. Fíjense que así era y así es. Sin duda no cambia la persona, pero los rasgos son distintos. Si nosotros creyéramos que es conveniente levantar un poquito la boca, quizás pudiera ser, entonces simplemente volvemos a nuestro filtro Liquar, vamos a enmascarar otra vez esta parte, sobre todo esta parte, y vamos a levantar con nuestro pincel de mover, vamos a levantar un poquito la boca, pero muy poquito, sin que sea algo que vaya a cambiarle demasiado la expresión. Bien, sacamos nuestra máscara y parece que está bien. Ok, ahí tenemos. Parece que hubiera hecho el gesto ahí nomás, fíjense. Así que acá tenemos la cara anterior, la original, y acá tenemos la modificada. Bien, ahora le podríamos hasta afinar un poquito el labio, pero yo creo que queda muy bien para este tipo de cara. Lo que podemos hacer ahora es, en primer lugar, hacer desaparecer esta cicatriz que tiene acá, y eso lo hacemos, como decía yo, desde Photoshop con nuestra herramienta de pincel corrector puntual. Acá el tamaño del corrector dependerá de nosotros, vamos a hacerlo suave y chico, no muy grande, y con eso ya prácticamente tenemos la cicatriz borrada. Ahora vamos a pulir más esta piel, como se hace, que en otro tutorial les voy a mostrar, pero el principio es el mismo, de cómo se hacen los retoques generalmente cuando se trata de modelos. Vamos a nuestra herramienta pincel, venimos, hacemos clic acá con el frente negro, de color negro, tocamos acá y le damos el tamaño de pincel que nos parezca, un poquito suavizado, y vamos a empezar a tocar las zonas que queremos que se suavicen un poco más. No son muchas, esta no es una piel que tenga problemas, se ve que es una persona joven, así que simplemente para que ustedes vean un pequeño resultado, acá le vamos a tocar otro poquito, y acá vamos a agrandar un poquito el pincel para tocarle esta parte de la frente. Siempre la frente tiene poros y demás que son inevitables, que todo el mundo tiene, así que, pero vamos a dejarlo por ahora, vamos a dejar así como está.
Si nosotros nos pasáramos en algún momento con esta herramienta de seleccionar, lo único que tenemos que hacer es venir acá, venir simplemente aquí, invertir, y con eso borramos todo aquello que se nos puede haber escapado un poquito en algún lugar donde creamos que se puede haber escapado. Volvemos otra vez a tocar y ya tenemos. Ahora esto ya está listo para lo que nosotros más o menos queremos hacer. De manera que volvemos a tocar en este icono y con eso se nos señala lo que nosotros seleccionamos. Como esto, fíjense que en los bordes también está, lo que hace es, como quien dice, hacer una selección inversa. De manera que venimos a selección y decimos invertir, y ahora tenemos solo esto que está acá. Con esto venimos a filtros, desenfocar, y venimos a desenfoque gaussiano. En este caso, en que está un 3,4, me parece que solo ya se ubicó bien, así que decimos OK, deseleccionamos y tenemos una piel muy pulida en relación a lo que era. Fíjense, acá tenemos nuestra figura original con los poros un poquito notables, lo mismo que en la frente, con su cicatriz, y bueno, y los pómulos es así, derecho, acá, así que lo que vamos a hacer es ver qué pasó. Y este es el resultado. Más allá que a algunos les pueda gustar, a otros no, es un cambio de todas maneras de rasgos y de expresión que nos da la idea de que es posible con este filtro. Bien, hasta aquí este video, espero les sirva. Ha sido un gusto como siempre estar con ustedes y será hasta la próxima, por varias razones. Hacemos control J, tenemos duplicada la capa y momentáneamente deshabilitamos el ojito de la original, y porque vamos a trabajar exclusivamente con esto. Lo vamos a hacer por dos razones, como decía, y una es para que veamos el resultado final pudiendo compararla con el original, y en segundo lugar es porque si no nos dejara satisfecho el resultado de lo que hemos hecho, volviéramos al original, y no cambian, al menos mejoran en cuanto a su procedimiento. En este caso les voy a mostrar cómo cambiar la apariencia de una figura o de una cara, como en este caso. Eso no significa que nosotros vayamos a calificar de bonita o no bonita una figura, sino que simplemente lo que vamos a hacer es modificarla. Si tuviéramos al lado nuestro a la dueña de la imagen, probablemente nos diría qué le gustaría que se modificara en este caso en su cara. Pero como yo no la tengo, por lo menos yo, voy a hacer simplemente una modificación que, ya les digo, dependerá de mi gusto, sin que eso signifique que estoy juzgando el original. Bien, en primer término vamos a duplicar esta capa. Es muy conveniente duplicarla. De todas maneras, cada uno tiene su modo particular de explicar y mostrar, y las preferencias de los suscriptores obviamente se inclinarán por uno u otro. Es por eso que voy a mostrarles un proceso que, como digo, no es novedad, aunque con cada versión nueva de Photoshop, de alguna forma, sin en realidad no hay temas en Photoshop que se puedan calificar como muy novedosos y únicos, porque la mayoría de los que hacemos tutoriales más o menos
de alguna forma conocemos también los temas o los procesos que realizan otros autores.